Vamos a resolver el problema 2 de nuestra selección de problemas, ejercicios de dinámica, ¿sí? Bien, en el problema 1 pues teníamos este arreglo de masas, cuerda y polea. Ahora lo cambiamos por este otro, ¿sale? Lo cambiamos por este otro. Ok, muy bien. Dice así, dado el arreglo de masas, polea y cuerda de la figura, calcule A, la tensión de la cuerda, la tensión de esta cuerda, y B, la aceleración de las cajas. Nos aclara que no existe fricción entre la polea y la cuerda, lo que implica, ¿sí? Esta es la polea, lo que implica que la fuerza de tensión aplicada sobre la caja M1 y la fuerza de tensión aplicada sobre la caja M2 tienen igual magnitud. Esta y esta tienen igual magnitud, ¿sí? Eso es porque no existe fricción entre la polea y la cuerda, aquí. Y además, porque la cuerda es ideal, ¿sí? Ambas cosas. Es decir, no tiene masa. Y además de eso, no se estira, ¿sí? No se estira ni se encoge. Entonces, la distancia de separación entre este punto y este punto siempre es la misma. Lo que además implica que si esta se desplaza en esta dirección, esta se desplaza en esta dirección la misma cantidad. Si esta se desplaza en esta dirección, pues esta se desplazará en esta dirección la misma cantidad. Bien. Bueno, la letra nos aquí parece sugerir que está en movimiento, ¿no? Porque nos pregunta por la aceleración de las cajas, pero eso pues puede ser una pregunta engañosa, porque nada dice que la aceleración no pueda ser cero, ¿sí? La aceleración de las cajas podría llegar a ser cero, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Así, ¿no? La magnitud de la aceleración podría ser 0 metros por segundo cuadrado, y entonces podría tratarse de un sistema que se encuentra en reposo y entonces un problema de estática, ¿sí? Tenemos que ver si ese es el caso. Para ver si ese es el caso, la ruta era suponer, ¿sí? Que se trata de un problema de estática. Entonces, la suma de fuerzas en cada caja será igual a 0, ¿sí? En cada caja será igual a 0. Y vamos a calcular la fuerza de fricción necesaria para que se cumpla esto, ¿sí? Esta fuerza de fricción necesaria para que se cumpla eso lo vamos a comparar con la fuerza de fricción máxima permitida entre la caja M1 y la superficie, ¿sí? Aquí hay fricción, aquí no hay, ¿verdad? Esto lo indican estas rayitas, indica que aquí sí hay fricción. Si hay fricción suficiente, entonces esta cosa se podrá quedar quieta, y entonces también como consecuencia esto también se quedará quieto y permanecerá quieto, es decir, que no se va a acelerar. Pero para eso se tiene que cumplir que esta fuerza de fricción sea menor que la fuerza de fricción máxima que se puede dar entre esta superficie y la masa M1. Vale. Entonces hacemos esto, lo comparamos entonces con esa fuerza de fricción estática máxima, y a partir de ahí sabremos si el problema es estático o no. Si es estático, pues entonces calcularemos la tensión de la cuerda y responderemos a esta pregunta, ¿sí? Ya sabiendo que es estático. Si no lo es, tendremos que plantear que el problema no es estático, sino que es dinámico, y la suma de fuerzas ya no va a ser 0, sino que va a ser la masa por la masa correspondiente a la caja 1 por la aceleración de la caja 1. Si hacemos esto sobre la masa M1 y si hacemos lo mismo sobre la masa M2, la suma de fuerzas sobre la masa M2 tendrá que ser igual a la masa 2 por la aceleración de la caja 2. Bien, vamos a ver cómo se hace. Dice así, supondremos que se trata de un sistema estático, lo que acabo de decir. Definimos la dirección X como aquella alineada con el posible movimiento de las cajas, ¿sí? Esta caja se podría mover hacia la derecha, esta caja se podría mover en esta dirección, ¿sí? No puede moverse ninguna de las cajas en esta dirección, en la dirección perpendicular al plano aquí o perpendicular al plano aquí. Y por eso elegimos esta como posible dirección de movimiento de las cajas. Vale. ¿Qué más? Además, aquí, esto engaña un poquito, ¿eh? Esta masa M2 parece ser más chica que la M1, pero si miramos la letra, dice que M2 vale 10 y M1 vale 3. Es decir, esto tiene mucho más masa que esto, ¿sí? Esto podría ser más grande que esto, o
esto mucho más denso que esto, que sería el caso, porque esto está pequeñito, ¿no? Aquí digamos que esta caja tiene mayor densidad que esta otra, ¿no? Esta es una caja vacía, si quieren, esta es una caja llena de algo, de libros, yo qué sé, y esta es una caja hueca, y ya está. Entonces así tenemos que esta caja es mucho más pesada, ¿sí? Tiene más masa que esta otra. Ok. ¿Qué pasa? Si esta tiene más masa, tiene mucha masa, pues tendrá un vector aquí, peso muy grande, que tendrá una componente aquí bastante grande de que va a estar impulsando a M2 hacia abajo, ¿sí? Entonces eso a su vez va a provocar una tensión aquí relativamente grande que se va a propagar para aquí, ¿sí? Y esta tensión sumada a esta fuerza de fricción, van a su vez a tender a acelerar a M1 en esta dirección, ¿sí? La única fuerza que se va a oponer es la fuerza de fricción, que va a tener que ser en esta dirección. Y vamos a tener que calcular, como dijimos, un valor de la fricción que va a ser el necesario para que esto no acelere hacia la derecha. Y hay que ver si se cumple o no se cumple, que esto se pueda mantener, que se pueda desarrollar esta fuerza de fricción con las características de esta superficie que vienen dadas a su vez a través de este numerito de aquí, ¿sí? El coeficiente de fricción estático. Bajo. Entonces, diagrama del cuerpo libre, ¿sí? De esta masa y de esta otra masa. Vamos a respetar esta dirección y vamos perpendicular a ella, definimos el eje Y, y aquí perpendicular a X. También vamos a definir el eje Y. Esto para esta masa, esto para esta masa. Ambos marcos de referencia están fijos con respecto al plano inclinado y al plano horizontal respectivamente, y estos a su vez están atados al suelo. Entonces ambos son marcos de referencia inerciales. En este caso pues vamos a tener el peso, ¿sí? La masa M1 aquí, el peso, esto, la normal, esto de por aquí, la fuerza F, ¿sí? Que no importa que aplique aquí o que aplique aquí, la fuerza F, mientras sea paralela y tenga la misma magnitud, no nos va a importar el punto de aplicación, por lo menos en este curso. En el que sigue sí, pero en este no. ¿Por qué? Porque esta cosa no puede girar, no hay problema con eso, es un cuerpo rígido, no se puede deformar y además no puede girar, entonces no hay problema. Esta F la vamos a poner aquí, la fuerza T es la tensión de la cuerda, también está aplicando en la dirección de F, y la fuerza de fricción es la única que se va a oponer, como dijimos. Bien, el diagrama del cuerpo libre de la masa M2, respetamos este marco de referencia donde X es la dirección de posible movimiento, que es paralelo al plano. La dirección Y, ahí no se puede desplazar esta cosa, porque eso implicaría que flote la cosa o que se entierre, y ninguna de las dos cosas pasa, lo mismo con M1. Entonces en Y pues no puede haber movimiento, no puede haber aceleración. Y la tensión aplica, como dijimos, hacia atrás, y el peso hacia abajo como siempre, y la normal perpendicular a la superficie que la genera, en este caso este plano inclinado. Recordando el ángulo θ aquí se vuelve a repetir aquí, ¿sí? Esto es θ, esto es el ángulo entre el plano inclinado y la horizontal. Esto es la horizontal, esto de aquí es la horizontal y esto es el plano inclinado, eso es θ. Luego, si trazamos una perpendicular a la horizontal, que es esta de aquí, una perpendicular a la horizontal es la vertical, por definición, y esta de aquí es la del plano inclinado, y vamos a trazarle también una perpendicular al plano inclinado, ¿sí? El ángulo que forma aquí estas dos, que son perpendiculares a cada uno de estos lados, otra vez es θ. Ese es θ, este también es θ, ¿sale? Bien, y esta es la dirección, esta es la dirección del peso, esta es la dirección del peso, de M por G, porque está alineado con la vertical, y este de aquí es la dirección del eje Y, porque es perpendicular al plano inclinado. Esta es la dirección del eje Y, esta es la dirección del peso, y entonces aquí se replica θ. Muy bien, tenemos esto que ya vimos que sirve para saber que este es θ. Tenemos todo esto, y ahora esto lo vamos a traducir en ecuaciones, ¿sí? Vamos a calcular a partir de aquí
la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. En Z no, porque eso es entrando o saliendo del pizarrón, de la pantalla, y eso obviamente que es 0, ¿sí? Bien, y aquí lo mismo. ¿Qué hacemos? Dice, dado que se trata de la misma cuerda y que se supone que la polea no presenta fricción, las tensiones que actúan a ambos extremos son las mismas, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir. Esta T que aparece aquí y esta T que aparece hacia el otro lado son vectores diferentes, son vectores diferentes, pero tienen la misma magnitud. Perfecto, ¿qué más? La fuerza de fricción necesaria para que el sistema no acelere cumple con, y ahora vamos a escribir las ecuaciones, todas igualadas a 0. ¿Por qué? Porque no hay aceleración ni en X ni en Y, ¿sí? Por eso esta es la fuerza de fricción necesaria para que el sistema no acelere. Aceleración 0. Bien. Lo que implica que la fuerza neta actuante en cada una de las cajas también es 0. Bien. Entonces esto es la suma de fuerzas en X actuando en la caja M1. Eso será F, que está definida el eje X positivo hacia la derecha, entonces esto será la magnitud de F con un más adelante, esto será la magnitud de T con un más adelante, ambas alineadas con el eje X, y la magnitud de la fuerza de fricción, que también es positiva, la magnitud de la fuerza en positiva, con un signo de menos adelante porque apunta para el otro lado, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Que si esta es más grande que esta, entonces esto se aceleraría. Y esta imposición de que es igual a 0, pues nos está diciendo que la fuerza de fricción necesaria, ¿sí? La magnitud de la fricción necesaria para que esto no acelere en el eje X debe de ser F más T, ¿sí? Porque de aquí podemos escribir que F, fuerza de fricción, es igual a F más T, para que se cumpla eso, ¿sí? Aquí lo vemos. Si la magnitud de la fuerza de fricción es tal que es igual que la suma de F más T, entonces esta cosa no aceleraría, que es lo que estamos imponiendo aquí. Okay. La suma de fuerzas en la dirección Y igual a la normal 1 menos M1 por G. Esta es la fuerza de peso, esta es la normal que actúa sobre la caja M1. Bien, igual a 0 también. Esta igual a 0 siempre es 0, porque en esta dirección no puede haber aceleración. Y la otra caja, la caja M2, es similar, ¿sí? Hacemos la suma de fuerzas en X, M2 por G en teta, eso es esta componente de aquí, ¿sí? Esta componente de aquí es M2 por G por el seno de teta. El seno de teta, si trabajásemos con este triángulo de aquí, que es perpendicular en este lado, en este ángulo, ¿sí? Entonces esto de aquí sería la hipotenusa, este es el ángulo que es opuesto a este lado, y a su vez este lado es igual que esto, ¿sí? Este lado es igual que esto, ¿sí? Porque esto podría dibujar un rectángulo que tiene por diagonal justamente a M2G. Esta es la diagonal de este rectángulo, este lado es igual que esto es un triángulo, ¿sí? Y la diagonal del rectángulo coincide con la hipotenusa del triángulo. Bien. Entonces este de aquí es, perdón, aquí me queda un poco grande, esto es M2G. M2G seno de teta. M2G seno de teta, que le ponemos con un signo positivo. Todos estos números son positivos. Todos estos números seno de teta, G y M2 son positivos. Todos estos son positivos. Y además le ponemos un más afuera porque está alineado con el eje X. Menos T porque aquí estamos poniendo la componente en X del vector T. Y la componente en X del vector T es negativa, ¿sí? Entonces, ¿y cuánto? Este es el menos de la componente y este es un número que es positivo, que es la magnitud de T. Bien, esto es igual a 0, otra vez porque no acelera. Si no acelera esta masa, tampoco puede acelerar esta, ¿sí? Dado que están vinculadas por la cuerda que es inextensible. Si esta no acelera hacia la derecha, esta tampoco acelera hacia abajo. Por último, podemos escribir que N2 es igual a N2 menos M2G coseno de teta, que es esta componente de aquí. M2G coseno de teta sería esta, ¿sí? Esta, M2G coseno de teta, menos porque está antialineada con nuestra definición del eje Y, y N2 positiva porque sí está alineada con la definición del eje Y. Para ahí crece el eje Y. Acá hay un más, acá hay un menos, y esto es igual a 0. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ahora que ya tenemos las ecuaciones escritas, vamos a resolverlas.
Es decir, vamos a resolver por la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, para calcularla, pues de aquí podemos escribir tan simplemente que la fricción es F más T. F es un número que tenemos. F nos lo daba la letra, F es 3 newtons. F es esta fuerza de aquí, que ya sabemos cuánto vale, 3 newtons. Bien, ¿qué más? T, la tensión. La tensión no la conocemos. Esto de aquí no lo conocemos. Y la fuerza de fricción es lo que queremos calcular. Bien, aquí, pues aquí el valor de la tensión que necesitamos, pues no va a salir, ¿no? Porque esto tiene que ver con lo que ocurre en I, y en I no ocurre nada que tenga que ver con la tensión. Vale. Del diagrama de cuerpo libre de la otra masa, aquí vemos que la tensión es justamente M2 por G por el seno de teta. ¿Sí? Simplemente esto lo pasamos para el otro lado sumando, ¿no? Entonces la tensión es esto lo conocemos, esto también. Entonces conocemos la tensión, el valor de la tensión lo podemos sustituir aquí. Y así calcular la fuerza de fricción. Bueno, vamos a hacer eso. Esta ecuación nos sobra y esta ecuación también nos sobra. ¿Sí? Esta es útil para calcular la normal que aplica aquí. Y esta es útil para calcular la normal que aplica aquí. En este caso, esta ecuación nos la podríamos haber ahorrado. Esta no, porque esta normal va a estar vinculada con el valor máximo que puede tener la fuerza de fricción, ¿sí? Estático. Bien, entonces primero calculamos la fuerza de fricción estática. A partir de 1, decimos que la fuerza de fricción es F más T. Vale. A partir de 3, que es esta, ¿no? Esta de aquí. Veremos que la tensión es M2G seno de teta. Esto lo pondremos aquí como dijimos, lo hacemos. Nos queda que la fuerza de fricción es F más M2G seno teta. F vale 3 newtons. Hacen esta cuenta, ponen ahí M2 cuánto vale, G y seno de teta, y eso es 63 newtons. Recuerden que M2 era 10 por 9.8, 98 por el seno de 40 creo que era. 40, sí, seno de 40, da esto. 63 más 3, 66. Se necesita una fuerza de 63 newtons de fricción impuesta sobre la masa M1, ¿sí? Para aquel lado, pues 63 newtons, no, ¿qué dije? 66 newtons para aquel lado, para que soporten a la tensión, que es grande, más esta fuerza F, que es relativamente pequeña. Bien, si esto no lo puede dar esta superficie, bueno, este par de superficies, M1 y esta superficie, sí, las dos importan, ¿no? Importa el material con el que está hecho esta y el material con el que está hecho esto, ¿sí? Las dos. ¿Sí? Si van ahí en Wikipedia y ponen fuerza de fricción, coeficiente de fricción estático y dinámico, aparece para diferentes materiales los diferentes valores de los coeficientes de fricción típicos, ¿sí? Bien, que rondan, pues yo qué sé, generalmente son menores que 0,5, ¿sí? Menores que 0,5, cuanto más, pues, no lo sé cómo decirlo, cuanto menos fricción tengan, ¿sí? Menos fricción tengan, obviamente el coeficiente de fricción baja y cada vez más pequeño, ¿no? Lo más pequeño que se conoce es el cartílago, ¿sí? Cartílago con cartílago tiene un coeficiente de fricción incluso menor que el acero con el hielo, que es muy pequeño porque, podemos patinar arriba del hielo, ¿no? Con una cuchilla, ¿no? Y sin embargo es menor que eso todavía, ¿sí? Siempre y cuando se ejerza presión sobre el hielo y se lubrique así la superficie de la cuchilla. Bueno, muy bien, todo eso dicho. Sí, el hielo tampoco puede estar muy frío, ¿no? Si está demasiado frío a una temperatura muy por debajo del cero, entonces por más que apliquemos presión sobre el hielo, pues el hielo no se derrite y tampoco podemos patinar en el hielo, ¿sí? Pero eso no pasa, ¿no? Obviamente que se le pone una temperatura a esa cosa para tal que con la presión ejercida por nosotros sobre las cuchillas se derrite el hielo. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la onda con lo del hielo. Que la fuerza de fricción es 66 newtons. Para aquel lado, 66 newtons. Hay que ver si esto lo puede dar este par de superficies. Entonces, lo tenemos que comparar con ¿qué? Con el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Es el coeficiente de fricción dinámico o cinemático, que es lo mismo, multiplicado por la normal que actúa, ¿sí? Hay que calcular esto.
Y para eso necesitamos la normal. La normal que actúa aquí sobre esta caja, ¿no? La normal, que actúa sobre el objeto que estamos estudiando y donde aplica la fricción, ¿sí? Esta no tiene nada que ver, esta normal de aquí no tiene nada que ver con esta fricción que aparece por acá. Entonces esta normal es esta normal y no es esta normal, ¿sí? Que quede claro. Entonces, para calcular la normal, para calcular la fuerza normal que aplica sobre M1, pues nos venimos aquí, esta de acá, y ya está. N1 igual a M1 por G, es bastante obvio, y entonces simplemente esto es M1 por G, lo ponemos aquí por el coeficiente de fricción cinemático que ya conocemos y que vale 0,3, no, estático, porque puse cinemático, 0,4, perdón, me equivoqué, aquí es estático, está quieto, estático, que vale 0,4, y entonces calculamos la fuerza de fricción estática máxima que puede existir. Ok, entonces lo hacemos aquí. Este valor ha de compararse con, dice, fuerza de fricción estática máxima. Estática máxima, que es mu E. Está mal, mu E por N1. Otra vez, mu E por M1 por G. Y espero haberlo hecho bien, voy a hacerlo con la duda de nuevo. M1 era ¿qué? M1 ¿cuánto valía? M1 son 3, 9.8 por 0.4, que es el coeficiente de fricción que queremos, que es el estático, no me hagan caso, no es el cinemático, no es ¿sí? Yo me puedo equivocar, pero ustedes no, porque si se equivocan ustedes, pues les tengo que poner mal. Entonces 11.76. Se pueden equivocar y darse cuenta. Yo me di cuenta. Así que está bien. Está menos mal, ¿no? Entonces 11.76. Sí, estaba bien. La cuenta estaba bien. Esto de aquí, ¿no? 11.76, 11.8. Está redondeado. Esto está bien. Acá tiene que decir E. No tiene que decir C. Tiene que decir E. Bien. Lo voy a cambiar ya porque si no, esto va a quedar ahí mal para el resto de la eternidad. Y no queremos eso, ¿no? Mu E. Vale. Y aquí también, listo, seguimos. Bien, entonces dice lo que tiene que decir. ¿Qué más? El sistema, esto lo comparamos con esto, ¿no? Esto es lo que se necesita, esto es lo necesario y esto es lo máximo que se puede obtener entre esas superficies, pues lo necesario excede y por mucho a lo que se puede obtener, ¿no? Entonces no se cumple la condición de estaticidad, ¿sí? No se soporta esta fuerza, ¿sí? Y entonces se rompe se va a mover, quiera o no quiera, esto se va a mover. ¿Y para dónde se va a mover? Pues para el lado de donde está jalando la tensión, que es muy grande, 63 newton, es muy grande, más esta, que es pequeña, 3. ¿Sí? Esas dos van a vencer a la fuerza de fricción. Y entonces la fuerza de fricción estática, que al principio intenta pero no puede, va a pasar a ser una fuerza de fricción cinemática o dinámica, que es lo mismo. Entonces, bien, tenemos fuerza de fricción dinámica. Y estas ecuaciones van a tener que cambiar un poco, no mucho. El diagrama del cuerpo libre sigue siendo el mismo. Solo que en lugar de esto, lo que cambia es esta parte de aquí. Esto es la segunda ley que estábamos diciendo que se igualaba a 0. Ahora no. Ahora se igualará a la masa de la cosa en cuestión, en este caso la masa 1, por la aceleración en x de la masa 1. Esto sigue estando bien, esto es válido. ¿Por qué? Porque en esta dirección jamás puede haber aceleración alguna. Y en esta otra vez en x, en la dirección de posible desplazamiento, pues esto no va a ser 0, va a ser m2 por ax. Y aquí esto estará bien, porque tampoco puede haber desplazamiento en esta dirección, no puede haber aceleración entonces en esa dirección. Sale. Esta aceleración es igual que esta aceleración, porque elegimos convenientemente al eje x el desplazamiento de m1 así y el desplazamiento de m2 así. De tal forma que si esto acelera hacia la derecha, entonces esto también, y el valor numérico de la aceleración de m1 y de m2 en x es el mismo.
La componente en y de la aceleración, 0. Componente en y de la aceleración, 0. Componente en x de la aceleración de m1 igual a la componente en x de la aceleración de m2. Y entonces simplemente le llamamos a x. A x o a. Perfecto. Entonces ya sabemos todo lo que hay que hacer. Estas las copiamos y las pegamos, pero ahora corregidas. Y eso está hecho aquí. Esto es lo mismo, pero corregido, ¿no? Vamos acá. A ver, esto es igual a esto. Perfecto, esto es 0. Esto es igual a esto y esto es 0. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, para compensar que ahora no sabemos cuánto vale A. Como no sabemos cuánto vale A, perdemos información, pero la ganamos, ¿sí? Porque antes era igual a 0. Y antes era igual a 0. Entonces necesitamos más información. Aquí aparece una incógnita nueva. Tenemos que tener información que no teníamos para poder resolver. Eso viene de aquí, de que ahora la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, ahora sí cinemática, esta sí es una C, por n, que es la normal. ¿Qué normal? Pues la normal 1, la normal que aplica aquí porque es donde aplica la fricción. Bien, la normal 1 otra vez la podemos sacar de aquí, de esta ecuación donde nos dice que n1 es m1 por g. Y el coeficiente de fricción cinemático lo conocemos y vale 0.3. Un poquito menos que el estático, que suele ser un poquito mayor. A veces, si quieren ver la página esa de Wikipedia, verán que pueden ser iguales incluso. El coeficiente de fricción cinemático y dinámico, cinemático y estático pueden llegar a ser iguales. Creo que para el cartílago, creo que son iguales el cinemático y el dinámico. Valen los dos muy poquito y valen igual. Bah. ¿Qué más? Entonces, la información que perdimos, porque no conocemos cuánto vale la aceleración, la ganamos con esta expresión de aquí, que nos quita esta incógnita, que antes no sabíamos cuánto valía. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Qué sabemos de cada cosa? Esto lo conocemos, porque conocemos N1 y conocemos μc. Perfecto. Esto de aquí, la tensión, no sabemos cuánto vale. F sí, F vale 3. M1 y A, M1 sí sabemos cuánto vale, A no. Entonces, esto lo conocemos, perdón. Esto no. Esto y esto, esta de aquí y esta de aquí son incógnitas. Y esta ya la usamos. La usamos para saber cuánto vale FR. Bien, y aquí similar. Es decir, esta no nos sirve para nada, la vamos a tachar, simplemente porque el valor de N2, de la normal 2, no está vinculado a ninguna fricción, porque aquí esta cosa no tiene fricción. Entonces no nos aporta nada útil, ¿sí? El valor de N2. Lo podemos calcular, pero no responde a ninguna de las preguntas que nos hace la letra y no está vinculado a ninguna de estas ecuaciones y entonces no aporta nada. Ahora, de esta de aquí, sí, porque esta es una de las incógnitas y esta es la otra, y numéricamente sabemos que AX y AX son la misma cosa, y T son la misma cosa, son el mismo número. Entonces tenemos una ecuación por aquí, con dos incógnitas, y otra ecuación por aquí, con dos incógnitas, la 1 y la 3. ¿Sale? Y luego es resolver ese sistema. Vamos a resolverlo. ¿Sí? Dijimos que usamos esto, de aquí podemos despejar el valor de A igual F más T menos fuerza de fricción sobre M1. Sí, pues simplemente dividimos todo por M1 en los dos lados y nos queda esto. La fricción la vamos a poner aquí y para eso necesitamos el valor de la normal 1 y la normal 1 viene aquí dada, la ponemos a su vez aquí, entonces tenemos esto aquí completo y eso se dice aquí, ¿sí? El valor numérico de la fricción es que vale 8.82 newtons, simplemente μc igual a 0,3 por M1 3 kilos, no, sí, μc 0,3 por M1 3 kilos por G 9.8. Bien, esto de aquí es la fuerza de fricción que la hemos sustituido por este valor, ¿no? μc por M1 por G. Listo. ¿Y ahora qué? Pues esta es una de las ecuaciones que vincula la aceleración con la tensión. Necesitamos la otra que venía de 3. Aquí está 3, que vincula. Esta es la ecuación 3. Así. ¿Y luego qué? Pues luego sustituimos. ¿Sí? Esto otra vez vincula la tensión con la aceleración. Y entonces en lugar de la aceleración podemos poner todo esto.
F más T menos mu C M1G sobre M1. Eso es la aceleración. Esto es la aceleración. F más T menos mu C M1G sobre M1. Esto es AX. Perfecto. Y luego tenemos una ecuación que es esta parte de aquí con igual a esta parte de aquí, donde nada más aparece la tensión. Perfecto. Luego vamos a despejar la tensión. Para eso, pues hacemos todo esto, ¿no? Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Tenemos 3 términos de este lado, tenemos 2 términos de este lado. Este tiene tensión, este no. Uno de ellos tiene tensión, la T ahí. Los otros son independientes. Los vamos a juntar los que tienen T por un lado y los que no tienen T por el otro. Todos de un lado, todos los que tienen T de un lado de la igualdad, todos los que no tienen T del otro lado de la igualdad. Entonces hacemos eso y aparece esta ecuación de aquí. Dice T más T M2 sobre M1. Sí, esto sería esta. Vamos a ver. Esta T puede pasar para el otro lado sumando. Aquí. Y nos queda más T. ¿Sí? Esta es más T de este lado. Bien. Más T por M2 sobre M1. Que es esto de aquí. Igual a todo lo que queda del otro lado. Es decir, esto de aquí que queda del otro lado, menos M2 sobre M1 por T, que pasa para el otro lado, y más M2 sobre M1, mu C M1G, que pasa sumando para el otro lado. Todo eso, M2G, bla, 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 viene aquí. Este es este. Este M2 sobre M1 F es el que pasa restando, si quieren pasamos restando, menos M2 sobre M1 F, menos M2 sobre M1 F, y también pasa restando, bueno, aquí pasa sumando ¿no? Por M2 sobre M1, que es menos por menos más, M2 sobre M1, mu C, M1G. Bien, o sea que todo esto son los términos independientes de T, y esto de aquí son los términos que dependen de T. Es este de aquí y este que aparece por acá, multiplicado por M2 sobre M1. Bien, luego esto lo podemos sacar de factor común T, y nos queda T por 1 más M2 sobre M1, esto de aquí. Igual a lo que tenemos del otro lado. Creo que medio quedó claro, más o menos. ¿Sí? Y una vez que tenemos esto multiplicando por un número, esto es un número, este número pasa dividiendo y terminamos por tener esta cosa, esta expresión de aquí. Esta expresión vamos a checarla para ver si tiene sentido, por lo menos las dimensiones de esta cosa. Veamos, seno de teta. Seno de teta es un adimensional, M2 por G, esto va en newtons. M2 por G es peso, es una fuerza. M2 sobre M1, kilos sobre kilos, se van, es un adimensional. Esto no tiene unidades. M2 sobre M1. ¿Sí? F en newtons. Mu C M1 por G, esto newtons multiplicado por adimensional, newtons, newtons menos newtons, newtons, newtons por adimensional, newtons. Entonces todo esto es newtons menos newtons que se puede hacer. Entonces el numerador va en newtons y el denominador es un adimensional. Adimensional. ¿Sí? 1 más M2 sobre M1. ¿Sí? Noten que adimensional más adimensional sí se puede hacer. Adimensional más una cosa que tenga unidades, pues no. ¿Sí? No se pueden sumar 1 más 3 newtons. No se puede. ¿Sí? Para sumar, ¿no? 2 newtons con 3 newtons, pues necesitamos hacer esto. No tenemos que sacar de factor común los newtons para que nos quede 2 más 3. Todo eso por newtons. Y eso no lo podríamos hacer si fuese 2 sin el newton. ¿Sí? Esto no se puede. Esto 2 más 3 newtons no se puede. No se puede sacar factor común n porque no está aquí multiplicando. Entonces esto simplemente absurdo. No tiene respuesta. Va. Y bueno, entonces los newtons divididos en una dimensional, sí, eso sí se puede hacer. Perfecto. ¿Y qué va a dar? Pues newtons. Newtons por adimensional o newtons dividido dimensional es newtons. Estos son newtons. Y esto es lo que esperábamos, ¿no? Porque es una tensión en newtons. Bien. Esto no nos garantiza de que esta expresión esté bien, pero por lo menos habla de que tiene probabilidad de estar bien. ¿Sí? No hay un error grosero, por lo menos. Nos pudimos haber equivocado aquí, ¿no? Más. Y si nos equivocamos aquí, en este signo, era más en lugar de menos.
pues ya no nos podemos dar cuenta con ese análisis, ¿sí? Nada más nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de que falta M1 aquí, o que falta G por acá, o que nos sobra, yo que sé, aquí M2 por, no sé, por F, ¿sí? Pues esto no puede ser, ¿vale? Porque ahí estaríamos sumando F a 1, ¿no? Y eso no puede ser. Bien, una vez que tenemos esta expresión, la evaluamos. La evaluamos, ponemos aquí todas las cosas que tengo que poner, hay que fijarse en la letra. Estos son 10 kilogramos, estos seno de 40, M2 son 10 kilogramos, M1 es 3, F es 3, mu-C es 0,3, M1 es 3 y G es 9,8, M2 es 10, M1 es 3 y es lo que dice aquí. Y luego pues simplemente ponerla ahí en la calculadora, Enter, que salga el numerito y este es el numerito que tiene que salir. 19,4 newtons, eso es lo que vale la tensión. Con el valor de la tensión, luego, como teníamos dos ecuaciones con dos incógnitas, pero ya habíamos despejado el valor de la aceleración, que era esto de aquí, pues lo podemos usar, ¿no? Esto de aquí, F3, tensión, lo que acabamos de calcular, 19, menos fuerza de fricción, que vale 8,82, ya lo sabíamos, sobre M1, 3. Y hacemos la cuenta y obtenemos esto de aquí, ya evaluado, que es igual a 4 metros por segundo cuadrado. Kilogramos con kilogramos se van, 4 metros por segundo cuadrado. Y este es el valor de la aceleración que estamos obteniendo para esta cosa. Para esta cosa, ¿no? Tanto esta masa como esta masa se están acelerando hacia la derecha con ese valor de aceleración. Y además la tensión vale 19 newtons. Bien. Listo, hacemos otro. Vamos a hacer otro. Problema 2 se acabó. Hacemos el 3. El 3 dice lo siguiente. Dice, dado el arreglo de masa, igual, es lo mismo. La letra es lo mismo, cambió el dibujito. Dado el arreglo de masas por el ecuador de la figura, calcule. Inciso A, el coeficiente de fricción cinemático si los cuerpos se aceleran a 1 metro por segundo cuadrado. Entonces, conocemos la aceleración de esta y entonces también conocemos la aceleración de esta. ¿Sí? Si esta se acelera con esta flecha A hacia arriba, hacia la izquierda, y eso implica a su vez que esta también se acelera hacia abajo, ¿no? Eso está claro. Por lo mismo de que siempre, ¿no? Que la cuerda es ideal y no se extiende, acá no hay fricción, la tensión que aplica en esta cuerda, en este lado de la cuerda y en este lado de la cuerda es la misma, y todo eso, que no vamos a andar repitiendo cada rato. Ok, ¿qué más? Ya sabemos que se está moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aceleración. Sí, podría no estar moviéndose en un instante, pero en el instante siguiente, si existe esta aceleración, pues entonces se está moviendo. También podríamos imaginarnos que al principio la velocidad inicial es para atrás. ¿Sí? Podría pasar esto, ¿sí? La letra no nos dice nada, ¿sí? Nos dice que tiene esta aceleración, pero no nos dice cuál es la velocidad. Pero esto, pues pensarlo así, está un poco raro, ¿no? Entonces vamos a pensar, como no nos dice la letra para dónde se están moviendo justo estas cosas, vamos a suponer que se está moviendo así. Esto. Y esto se está moviendo así, justo cuando pues le sacan la foto a esta cosa así, pues se está moviendo esto para allá y esto para acá, ¿vale? Porque la aceleración no implica necesariamente que se esté moviendo en esa dirección. Entonces, vamos a suponer eso. Y por último, bueno, entonces aceleran, si aceleran, no hay manera de que sea estático, eso sí está claro. Vamos a suponer que se mueven en esa dirección. Y ya, va. Otra vez, esto vamos a definir X así, porque es la dirección de movimiento que estamos suponiendo, que es cierta. Y esta, bueno, me quedó muy fea, pero esta X para abajo, ¿no? Ok. ¿Qué más? Hay que notar que esto es igual que esto, ¿no? Si alguien tiene dudas, pues lo puede pensar un poco más, lo puede consultar con la almohada de noche, pero esto y esto es lo mismo, ¿sí? Esto y esto es lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Estudiar esto es exactamente igual
uno puede imaginarse de que esto lo está viendo de frente, estoy enfrente de esta cosa, doy la vuelta, ¿no? Esta cosa está aquí, ¿no? Estoy mirando esta cosa, este es el plano inclinado que lo estoy mirando así, lo estoy mirando desde aquí, me voy a dar la vuelta y lo voy a mirar desde aquí, ¿sí? Y entonces lo que voy a ver de un lado es esto y del otro lado es esto. También se pueden imaginar poner un espejo aquí, podemos poner un espejo aquí y lo que se refleja, la imagen reflejada en el espejo de esta cosa es esta cosa, ¿sale? ¿Qué creen? Si esto se acelera con A y la tensión que aparece en esta cuerda es lo que sea y pues el coeficiente de fricción aquí es de no sé qué, pues ¿qué le va a pasar a este problema? Pues exactamente lo mismo, ¿sí? Existe simetría hay simetría en estos dos problemas y entonces pues es lo mismo resolver este problema que este, ¿sí? Simplemente cambiamos nuestro punto de vista o le ponemos un espejo y vemos lo que le pasa y es exactamente lo mismo. Entonces resolver esto o resolver esto es lo mismo. Hay gente que le puede llegar a quedar más cómodo resolver este que resolver este, pero que sepan que si tienen este dibujo y tienen ganas de cambiarlo así, pues son libres de hacerlo, porque las respuestas no van a depender de si mira para la izquierda o si mira para la derecha. Simplemente aquí van a definir la dirección de movimiento así, X, y aquí X hacia abajo, y las ecuaciones que obtengan de aquí serán exactamente las mismas que las que obtengan de aquí, iguales, absolutamente iguales, ¿sí? Las ecuaciones, de este lado que de este lado. Entonces, pues, como quieran, ¿no? Sí, de hecho, aquí lo hicimos hacia la derecha, ¿sí? Acelera hacia la derecha, y era el primero de todos, aceleraba para el otro lado, ¿no? Para la izquierda, sí, para la izquierda, ¿sí? La idea es que se acostumbren a hacerlo por cualquier lado, ¿no? Que eso no les impida nada. Pero si lo quieren hacer mirando siempre para la derecha, lo pueden hacer. Bueno, ya se dijo eso. Y luego pues luego lo vamos a resolver. Vamos a escribir las ecuaciones otra vez. Diagrama del cuerpo libre aquí, diagrama del cuerpo libre aquí y a resolverlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues tenemos esta cosa. Diagrama del cuerpo libre del bloque que cuelga. Noten que son las mismas masas y por eso le pusimos M1 y M2 aquí. Esto es el bloque que cuelga. Entonces, mg menos t, ¿sí? Mg hacia un lado, t hacia el otro. Y esto tiene que explicar una aceleración, ¿vale? Esto se está acelerando, dijimos, en esta dirección. Y esto entonces también se está acelerando, esta cosa se está acelerando pues en esta dirección. Esta aceleración tiene la misma magnitud que esta aceleración, ¿vale? Solo que cambia la dirección. Esto va en esta diagonal, yo qué sé, y esto va para abajo. Bien, pero la misma magnitud, ¿sale? Esto vale 1 metro por segundo cuadrado. Bien, entonces, ¿qué implica? Pues ya sabemos esto de la segunda ley, por suerte ya la dominamos, y entonces nos damos cuenta de que si esta cosa está acelerada, ¿sí? Está acelerada así, esta es su aceleración. Ya sabemos de memoria que la aceleración está alineada con la fuerza neta o con la fuerza resultante. Entonces, la fuerza neta, suma de fuerzas, esta es la fuerza neta o la fuerza resultante, está alineada con la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que esta fuerza es hacia abajo, está alineada con esta. ¿Y eso qué quiere decir a su vez? Que esta es más grande que esta en magnitud. Mg es más grande que T en magnitud. Es la única forma de que se cumpla todo lo que acabamos de decir. Es la única forma de que se cumpla la segunda ley. Entonces, esto más grande en magnitud, más grande que esto, ¿vale? Bien, ¿cuánto más grande? Pues un poquito más grande, no mucho más grande. ¿Por qué? Porque en el caso extremo de que borramos esta de aquí, ¿sí? En lo cual sería lo más grande posible, esto no está. Pues entonces la aceleración de esta cosa sería A. La aceleración sería A igual, magnitud de A igual a magnitud de G. Es lo máximo que puede acelerar esto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay tensión aquí. Si no está tensionada esta cuerda, esto acelera lo máximo que puede. ¿Y cuánto es lo máximo que puede acelerar? Pues acelera con G, como un cuerpo libre, ¿sí? Que no siente ninguna tensión hacia arriba y entonces cae libre, y eso quiere decir está acelerado con la fuerza peso únicamente. ¿Cuánto vale el peso? El peso m por g.
Bien, y eso implica a su vez que la aceleración es g. Entonces, está acotada la aceleración de esta cosa por g. ¿Cuánto es lo máximo en magnitud que puede valer la aceleración hacia abajo? 9.8. ¿Cuándo? Cuando esto es 0. Pero si en lugar de 9.8 nos está diciendo la letra del problema que la magnitud de esta cosa, es 1 metro por segundo cuadrado, pues entonces la tensión sí que se está haciendo notar. Esto está muy lejos de ser 0 y está más bien cerca de ser este valor, por debajo de ese valor, pero cerca de ese valor, ¿sí? O sea, sabemos de que no hay manera que T valga menos que 20 newtons. ¿Por qué? Porque esto vale 3, esto vale 9.8, vamos a poner 10, esto vale 30 más o menos, un poquito menos, y esto pues menos que 20 no, va a estar más bien tirándole al 27, ¿sí? Para que nada más aquí aparezca una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Bueno, ¿qué más? Y aquí lo de siempre, diagrama de cuerpo libre sobre el plano inclinado, ponemos el plano inclinado, ponemos la dirección del plano inclinado, es X, la dirección perpendicular es Y, y la normal, la tensión, la fuerza peso y la fuerza de fricción, que es, aquí estamos suponiendo que la velocidad de esta cosa va así, ¿no? Que se está moviendo con esta velocidad así. Va, perfecto, que es lo razonable, razonable. No lo dice la letra y somos libres de elegir esto para donde querramos. Vamos a elegir que se desplaza así. Si no, tendríamos que poner la fuerza de fricción para el otro lado. Lo ponemos así. Y pues luego traducimos estas cosas en ecuaciones. Eso está aquí. Esto, suma de fuerzas en X igual mg, esto que es positivo porque está mirando en el sentido de las X crecientes. Menos T, negativo porque está mirando para el otro lado. Igual a m por a. Noten que esto es un número positivo, esto es un número positivo, esto también. De hecho, A vale 1. La masa, pues vale 3, ¿no? Entonces 3 por 1, 3. Entonces esta diferencia tiene que ser 3. ¿Sí? 3. Y ya está. Entonces eso es lo que estamos diciendo, que la tensión tiene que ser cercana a 27. Esta tiene que ser más grande que esta para que esta cosa sea positiva. ¿Cómo se interpreta que la aceleración sea positiva? Se interpreta que está mirando en la misma dirección que como crecen las X, y crecen las X hacia abajo, la aceleración es hacia abajo, que es justamente lo que estamos diciendo. O sea que esto está bien. Suma de fuerzas en Y, 0. No hay ninguna fuerza en Y, tampoco hay en Z, ¿sí? Esto lo podremos haber borrado, no aporta nada. Suma de fuerzas en Z también es 0, no aporta nada. Luego, aquí, suma de fuerzas en X igual T, que está alineada con X, menos mg seno de teta, que es la componente del peso que está alineada con, antialineada con X, que viene de aquí, mg seno de teta. Ya explicamos que este teta es el ángulo del plano inclinado, que el plano inclinado forma con horizontal. La fuerza de fricción es la fuerza de fricción es lo que queremos calcular. Y la ponemos aquí. Eso es igual a masa por aceleración. Masa por aceleración, que esta aceleración vale 1. Luego, suma de fuerzas en Y, tenemos que la normal es igual a esta componente del peso, esta de aquí, y esa componente del peso se llama mg por coseno de teta. Otra vez, menos aquí, y todo esto es positivo. Aquí, menos aquí, y todo esto es positivo. Menos aquí, y esto de aquí es la magnitud de la fuerza de fricción, es positiva. Eso quiere decir que la tensión le gana a estas dos cosas juntas, ¿sí? La tensión es más grande que estas dos cosas sumadas. La tensión es más grande que estas dos cosas, esta cosa con esta cosa sumadas. Por eso se acelera en esta dirección. Perfecto. Luego ¿qué? Luego, ¿qué queremos calcular? Ya se me está olvidando. ¿Qué era? Queríamos calcular la fuerza de fricción, ¿era? Coeficiente cinemático. Vale, de fricción cinemático. Se está moviendo. Coeficiente de fricción cinemático. Ya nos dicen cuál es la aceleración, pues hay que calcularlo. Bien, tenemos estas ecuaciones, 1, 2, 3, 4, la 2 dijimos que no sirve para nada, tenemos la 1 y tenemos la ecuación que, esta sí sirve. Bueno, tenemos aquí que la tensión la podemos calcular, es igual a mg menos m por a. Conocemos la tensión porque mg lo conocemos, m por a también. Entonces este numerito lo conocemos. Esto también lo conocemos. La fuerza de fricción no.
Y esto también, esto lo conocemos así como esto. Entonces de ahí podemos sacar cuánto vale la fuerza de fricción. Perfecto, y una vez que tenemos cuánto es la fuerza de fricción, podemos hacer que la fuerza de fricción, ya sabemos también que es igual al coeficiente de fricción cinemático por la normal. Podemos calcular la normal, ¿de dónde? De aquí. Esta es la normal que importa, esta es la que sube por el plano inclinado que tiene fricción. Esta normal, que es la normal 2, la sacamos de acá, la sustituimos aquí, conocemos la fuerza de fricción, la sacamos de aquí y la ponemos aquí, y entonces podemos conocer cuánto vale el coeficiente de fricción cinemático, que es, pues esto, a ver, de la 1 sacamos la tensión, como dijimos, ¿no? Que es esto de aquí. Esto lo podemos evaluar a 26.4 newtons. De la 3 sacamos que la fricción vale T menos mg seno de teta menos m por a. Esto lo conocemos, la tensión también, porque vale 26 o vale esta cantidad. Si queremos ponemos esta cantidad aquí, que creo que fue lo que se hizo. Sí, aquí se puso esa cantidad. Esto es la tensión. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Esto es la fricción. La fricción vale T menos mg seno de teta menos m por a. La fricción vale, podemos sacarla, podemos hacer un poco de cuentas, simplificar un poco esta expresión y nos queda así, ¿no? Otra vez vemos que 1 menos seno de teta, esto es adimensional, esto es adimensional, esto es adimensional. Por G nos da algo que tiene magnitud de aceleración, menos 2 veces A, otra cosa que tiene magnitud de aceleración. Se pueden sumar, se pueden restar, sí. Todo este paréntesis tiene unidades de aceleración que multiplicadas por una cosa en kilogramos nos da newtons. O sea que también esto parece que está bien. Evaluamos y nos da 5.71 newtons. Esta es la fuerza de fricción. Ahora calculamos la normal, como dijimos aquí, ¿no? Calculamos la normal, esta, y sabemos que la fuerza de fricción tiene que ser igual al coeficiente de fricción estático por la normal. De aquí, de la 4, sacamos la normal, que nos falta, que vale mg coseno de teta. Teta 40 grados, m3g 9.8. Hacemos la cuenta y sacamos cuánto vale la normal, o simplemente hacemos esto. Mu c igual fuerza de fricción sobre la normal. Esto sale de aquí. Y luego pues sustituimos cuánto vale la fricción. Esto es el valor, bueno, analítico, digamos, de la fricción. Esto es el valor analítico de la normal. Vemos que la masa se va con la masa, es la misma masa, y entonces nos queda un cociente de aceleraciones, lo cual nos da un número dimensional. La aceleración de esta cosa, bueno, esto de acá arriba pues ya es cuestión de sustituir. Esto no eran 40 grados, me mareé con el problema anterior, estos son 37. Hacemos las cuentas y obtenemos que el coeficiente de fricción cinemático da 0.24, que es un valor razonable. Vale. Sí, normalmente los problemas los checamos para que tengan valores razonables, ¿no? Es obligación del que pone el problema pues resolverlo, ¿no? y ver que está bien y que tiene una solución posible, que existe, ¿no? Existe la solución y que es razonable la solución, las dos cosas. Va. Problema 3. Parte B. Dice, parte B, la aceleración de los bloques cuando se corta la cuerda. La aceleración de los bloques cuando se corta la cuerda. Ok, se corta, alguien viene o se rompe la cuerda, yo qué sé, se corta la cuerda por ahí. Entonces la cuerda deja de existir porque no tiene masa. Entonces este cacho de cuerda y este cacho de cuerda no cuentan. Entonces esto que le va a pasar va a caer en caída libre. Y esta otra que le va a pasar, pues yo qué sé, hay que estudiarla, ¿no? Hay que ver qué pasa, ¿no? Se estaban moviendo hacia arriba. Se estaban moviendo con velocidad v hacia arriba. Justo cuando se corta la cuerda. Esto es importante porque justo cuando se corta la cuerda, como se está moviendo con velocidad v hacia arriba, la fuerza de fricción se opone, ¿no? Como es cinemática, se opone al desplazamiento entre las superficies. Entonces la fuerza de fricción es hacia abajo. ¿Sí? Para saber para qué lado va la fricción, necesitamos saber para dónde se estaba moviendo justo cuando se cortó la cuerda. Digamos que justo cuando se cortó la cuerda estaba moviéndose hacia arriba. Va. Y pues hay que hacer otra vez el diagrama de cuerpo libre de esto.
pero ahora sin tensión. Es decir, podemos copiar, si queremos, esta de aquí, no, esta de aquí la podemos copiar, pero esto lo tachamos acá. Al tacharlo, esta ecuación, vamos a borrar todo, esta ecuación, esto lo tachamos, esta ecuación queda igual, solo que esto no está. Y entonces al no estar esto, pues nos queda menos mg sin teta menos fr igual m por a. ¿Sí? Pues ya está. Esta de aquí apunta en la dirección de las x decrecientes. Esta de aquí apunta en la dirección de las x decrecientes. Entonces, lo que va a implicar necesariamente que la aceleración sea negativa. ¿Tiene sentido? A ver, pues sí. Se corta la cuerda, que era lo que estaba haciendo que se acelerara m para acá arriba. Pues la presencia de esta, ¿no? Cuando quitamos esta, ya no hay por qué esta cosa esté tensa, no hay por qué esta cosa acelere con A hacia arriba, ya esta A no se va a dar. ¿Sí? Y las únicas fuerzas que actúan en esta dirección, que es la dirección de posible movimiento, son la fuerza de fricción, que es hacia atrás, y una componente del peso de esta cosa, que es hacia atrás también. Ambas quieren acelerar esto para el otro lado. Y por eso, como definimos x positivo es así, x positivo así, pues la aceleración ahora va a ser menos x en la dirección de cómo decrecen las x. Se corta la cuerda. En ese instante la tensión desaparece y la masa continúa su movimiento ascendente debido a su inercia. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza de fricción sigue apuntando en la misma dirección. La fuerza de fricción sigue apuntando en la misma dirección. Entonces, la ecuación 3 sigue siendo válida, excepto que no está t. ¿Sí? Recuerden, ahí estaba la t, ahí estaba la t, la quitamos. Quitamos la t, esta es la ecuación 3, copiamos, pegamos, pero sin t. Menos mg sin teta menos fr igual m por a. Menos mg sin teta menos fr igual a m por a. La aceleración es, entonces, todo esto dividido a m. Lo sacamos de aquí. Estos son números positivos, estos son números positivos, estos son números positivos. Entonces esto tendrá que ser negativo, lo cual está correcto. Sustituimos la expresión de la fricción que ya hemos obtenido. Bien, esta es la expresión de la fricción que ya teníamos. ¿Por qué no cambia? Porque no cambió la superficie. Mu c sigue siendo lo mismo. No cambió la superficie. El coeficiente de fricción cinemático sigue siendo el mismo. ¿Se sigue moviendo? Sí, se sigue moviendo con la misma velocidad. ¡Pum! Se cortó justo en ese instante. Todavía tiene la misma velocidad. Se va a empezar a frenar. Se va a empezar a desacelerar. Pero todavía no lo ha hecho. ¿La masa ha cambiado el bloque? No. G pues tampoco ha cambiado, ¿no? Por suerte se mantiene constante. Y el coseno teta y el ángulo inclinado sigue igual de inclinado, ¿no? Estos son 37 grados igual que siempre. Entonces nada de esto ha cambiado. Todo lo mismo es igual. Todo lo mismo es igual. Todo eso es igual a lo que ya había. Sí, todo lo mismo es igual. Está bien, no me equivoqué. Dije una verdad. ¿Y qué más? Una tontería, una verdad. Y algo trivial. M, va, y de acá sacamos esta M, se va con esta M, que se va con esta M, ¿no? Nos queda G menos G sin teta menos G coseno teta o G por menos seno. Esto está mal. Esto está mal. Más. Hasta. G por menos seno de teta más mu coseno de teta. Y aquí lo pusimos bien. Vale. 9.8 por menos seno de teta menos 0.24, que es este numerito, coseno de 37. Noten que este ya lo habíamos calculado, la parte A no ha cambiado, ¿no? Es el mismo número. Estos tipos de problemas los tratamos de evitar, porque la parte B depende de que ustedes hayan calculado bien esto, ¿no? Si no calcularon bien esto, pues nada, pues no lo van a poder hacer bien, ¿no? Entonces no es independiente la parte B de la parte A. Yo trato de evitar eso porque si no hay correlación entre las partes y no. Acá van a poner, si se equivocaron en esto, van a arrastrar ese problema y esto ya lo van a tener mal, ¿no? No se vale. Entonces esto está bien y esto pues da lo que da y esto, la aceleración da 7.8 metros por segundo cuadrado, pero para el otro lado, para atrás, ¿sí? Esta aceleración de aquí, negativa, indica que este bloque se está acelerando
en esta dirección, ¿no? Bueno. Este bloque, bueno, aquí ya se autodibujo. Este bloque se está acelerando, esto ya no, se está acelerando ahora con una aceleración así, bastante grande, ¿eh? Pero en esta dirección. La nueva aceleración es así, en la dirección opuesta al eje X. X estaba definido así, y esta se está acelerando para el otro lado. Sale, ¿qué más? De esta, porque nos preguntan por las dos, la aceleración de los bloques cuando se corta la cuerda. Pues esto está fácil, ¿no? Acá no hay nada. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Pues esto. Pasa esto mismo. Pasa esto. Solo que esta no existe. No hay tensión. No hay tensión, se cortó. No hay tensión. Entonces, ¿esto qué le pasa? La suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a mg. Y eso será igual, esta es la segunda ley, ¿sí? Segunda ley, a masa por la aceleración en X. ¿Cuánto es la aceleración en X? G. La aceleración en X de esta cosa es G. ¿Para dónde entonces? Para abajo. A esta ¿qué le pasa? Esta se acelera más, ¿sí? Esta se va a acelerar más. Antes iba acelerada a 1 metro por segundo cuadrado, ahora va a ir acelerada a 9.8 metros por segundo cuadrado en la misma dirección que tenía, ¿sí? Bueno, muy bien, creo que con esto ahí lo dejamos. Luego haremos en la que sigue, en la sesión que sigue, haremos ¿no? Esto es de estática, lo haremos y pues haremos este otro que lo haremos. Este se mueve también, habrá que hacerlo. En dinámica, habrá que hacerlo. Y pues eso es todo por hoy. Chao, chao. Chao, chao.